Al WhatsApp te aviso. Bueno, buenas noches a todos. Soy la doctora Laura Osken y hoy voy a coordinar este webinar junto con la doctora Noelia Bergallín-Bernat y el doctor Luis Agüero, quienes son parte de la sección de neumonología, tanto de adultos como de pediatría, de APAFIC. En esta oportunidad se va a desarrollar el tema evolución del paciente, los pacientes con el uso de moduladores, qué hacemos con las infecciones y los tratamientos antibióticos. Y para ello, bueno, contamos con dos invitadas extranjeras de nuestro país vecino y con mucha experiencia en el manejo de este tipo de pacientes. En primera instancia, bueno, la primera charla va a estar a cargo de la profesora doctora Catalina Pinchac. Ella es neumonóloga, pediatra del Centro de Fibrosis Quística de Uruguay. Así que, bueno, bienvenida Catalina. Si querés podemos dar inicio a tu charla y recuerden, ¿sí?, que pueden empezar a enviar las preguntas desde el inicio del webinar y durante todo el desarrollo del webinar, y luego, al final de las dos charlas, vamos a tener el panel de preguntas y de respuestas. Así que bienvenida, Catalina. Bueno, buenas noches a todos. Para mí es un honor estar invitada a participar en estos eventos y en estos encuentros que me parecen sumamente útiles para todos nosotros. Y también les quiero agradecer porque me hicieron leer muchísimo, muchísimo en este tiempo y bueno, de otra manera me hubiese llevado más tiempo. Así que doblemente agradecida de estar con ustedes. Vamos a ver acá. ¿Ven la pantalla? ¿Ven? ¿Ven la pantalla o no? Sí, se ve perfecto. Se ve Bueno, perfecto, Katy. la charla tiene dos partes, una parte que cuenta un poco la historia de nuestra situación acá en Uruguay en el equipo pediátrico y otra parte que es la parte bueno, qué es lo que está pasando con las infecciones, luego de empezar con los moduladores en el equipo pediátrico en fibrosis quística. No me avanza, no sé, no sé por qué no me avanza. Si toca la pantalla. ¿Eh? Si toca la pantalla, a ver. Mirá cómo saca de abajo, Lizzy. Ahí está. Bueno, en Uruguay nosotros tenemos una población que, bueno, tenemos un censo nuevo ahora, pero hasta hace poco tiempo somos 3.426.000 personas. Tenemos una natalidad de 10 por cada 100.000, con una esperanza de vida de 78 años como promedio. Y tenemos una población pediátrica de 0 a 14 años de un 19%, con una tasa de mortalidad infantil de 6.3 cada 1.000 recién nacidos vivos. Con respecto a nuestro equipo pediátrico, aquí en nuestro centro tenemos un pediatra que es el enlace de la pesquisa y el equipo pediátrico. Bueno, como neumóloga pediatra estoy yo, gastroenteróloga pediatra, licenciada en fisioterapia, psicóloga, nutricionista, licenciada en enfermería, auxiliar de enfermería y técnica en registros médicos, forman el grupo duro, el grupo de todos los días del encuentro con los pacientes. Luego tenemos un equipo, el grupo cooperador, que ahí está la genetista, el microbiólogo, el técnico neumocardiólogo, el endocrinólogo, el cardiólogo, el urólogo y el asistente social. La pesquisa neonatal en Uruguay es desde el 2010, que es responsabilidad de donde está el centro, que es el Banco de Previsión Social, que tiene el programa de pesquisa neonatal, luego del diagnóstico de fibrosis quística, seguimiento y tratamiento en su integridad. Con respecto a la pesquisa nacional, la pesquisa de
de fibrosis quística la tenemos que es universal para todos los que viven en territorio uruguayo, es gratuita y obligatoria. Tenemos una incidencia de 1 en 8.535 recién nacidos. Tenemos una media de diagnósticos al año de niños con fibrosis quística de 4 a 5 casos nuevos. Tenemos el equipo pediátrico tiene 97 niños en seguimiento. Les recuerdo que nuestro equipo de pediatría ve los pacientes de 0 hasta 14 años y 11 meses. A los 15 años los niños pasan a adultos, por lo cual toda la parte de la adolescencia dura lo ven los adultos. Y tenemos solo un centro único de atención integral del paciente con fibrosis quística que está en Montevideo. Nuestra experiencia aquí en Uruguay comienza en abril del 2022 con la triple terapia en pediatría, con su primer paciente pediátrico. Tenemos un total de niños bajo tratamiento de 22 niños y el rango de edades es de 6 a 14 años. Tenemos 97 niños, de los cuales la mayoría, 77 de ellos vienen de la pesquisa y 20 con diagnósticos que no vienen de la pesquisa neonatal. La edad al diagnóstico en Uruguay es 45 días, 53% de los niños son masculinos en fibrosis quística y el 22% está recibiendo la triple terapia. Tenemos en trámite en niños de 2 a 5 años 25 pacientes. Con respecto a la pesquisa, nosotros provienen de la salud privada el 62% y el 37% de la salud pública en nuestro país, los pacientes. Mayores de 6 años, como datos interesantes, tenemos homocigotos 10 pacientes, heterocigotos 11, y tenemos mutaciones con 551D y 553X, un paciente que están en seguimiento con moduladores mayores de 6 años. Esos son los 22 pacientes que están distribuidos, la mayoría de ellos en Montevideo. Estos son los pacientes, y bueno, como les dije, tenemos 25 pacientes que están entrando. Dentro de las variables, cómo nos ha ido con los pacientes con moduladores acá en Montevideo, estos son los test de sudor del brazo izquierdo y del brazo derecho. Tenemos una caída importante del test de sudor, con una disminución promedio de 34 milimoles en el test de sudor a los 3 meses de empezada con la triple terapia. Tenemos una disminución de las exacerbaciones en un 84% de los pacientes. Con respecto a la función pulmonar, nosotros seguimos más o menos lo que dice las pautas canadienses y bueno, los porcentajes que habitualmente ellos esperan en pacientes con moduladores. A los 3 meses una mejora del 5% y a los 12 meses una gran estabilización de la función pulmonar. Nuestros pacientes son estos pacientes que los colocamos en diferentes colores a lo largo de los primeros 9 meses de terapia con triple moduladores, y realmente tenemos el FB1 en muchos de ellos aumentado de una manera interesante. En un paciente homocigoto se ha mantenido, este paciente se mantuvo a lo largo del tiempo. La función pulmonar es esta es lo que nos pasa en nuestra población. Con respecto a las colonizaciones, los premoduladores y los postmoduladores, después de los 6 primeros meses de tratamiento, entre los 6 meses y el año de tratamiento con triple terapia, hubo una disminución del estafilococo meticilino sensible, hubo una disminución total de la colonización por búsqueda por exudado del estafilo METI-R, y tenemos una disminución interesante de la pseudomonas aeruginosa en los pacientes con triple terapia. Con respecto a la seguridad y cómo nos fue a nosotros, ningún niño reportó efectos adversos moderados ni graves con respecto a la triple terapia, algunos con rinitis, algún otro con alguna erupción que rápidamente desapareció, y esos fueron los elementos más destacados. Y tenemos 2 pacientes muy interesantes que
salieron de la lista de trasplantes. Uno salió, tenía 30% de función pulmonar y hoy tiene 78% de función pulmonar. Realmente, esta paciente fue realmente un cambio muy esperanzador, muy ostensible cuando empezó con la terapia. Con respecto a los tratamientos, ¿qué nos está pasando con los tratamientos pre- y postmoduladores? Si tomamos en cuenta el alfa-dornasa, el suero hipertónico y la citromicina, de acuerdo a lo reportado por los padres y consignados en la farmacia, en la institución, nosotros tenemos que la adherencia no ha cambiado de una manera estrepitosa como esperábamos que pudiera suceder. En realidad hay mucho control en el sentido de que en esta etapa de la entrega de la triple terapia, el tratamiento con la medicación que venía recibiendo no solo se controla, sino que se informa en forma reiterada en todas las consultas la necesidad de por ahora seguir con las medicaciones y bueno, a los padres de los pacientes o a los tutores habitualmente se habla bastante con respecto a no abandonar por ahora nada de la terapia que venía recibiendo y por el momento hemos tenido una buena respuesta. Pero les recuerdo que nosotros no tenemos los adolescentes esos que empiezan a tener mayores autonomía, sino que nosotros tenemos hasta los 14 años. Con respecto a la triple terapia, nosotros usamos la triple terapia por la patente que hay en Uruguay, utilizamos el original, Petricaf. Y con respecto a, bueno, cómo se vino aprobando a lo largo del tiempo los diferentes grupos de edades, como sabemos, en octubre del 2019 se aprobó para personas mayores de 12 años. En diciembre del 20 se amplió para personas de 12 años que tengan al menos 177 mutaciones adicionales. En junio del 2021 la FDA aprobó para incluir entre 6 a 11 años y en abril del 23 se aprobó para 2 a 5 años con al menos una mutación del F508. Con respecto, ahora viene la segunda parte, esa era un poco contarles un poco nuestro grupo de pacientes y nuestro grupo de trabajo. Acá les seleccioné 2 bibliografías, una la American Journal of Respiratory Critical Care de Medicina de marzo de este año, que hablaba y me pareció interesante mostrarles, era moviendo el dial de la inflamación en los pacientes adolescentes con fibrosis quística, y el objetivo era ver los efectos a corto plazo de la inflamación pulmonar en los adolescentes. Y bueno, y se incluyeron, se hizo desde el punto 0 y se corroboró el primer mes, y bueno, se incluyó el tratamiento antibiótico, la función pulmonar, el test de sudor, marcadores inflamatorios, sangre, PCR, leucocitos polimorfonucleares, los cultivos y los biomarcadores inflamatorios. ¿Qué pasaba con todo esto? Y lo que se vio en este trabajo fue que hubo un cambio súper importante desde el mes 0 y en el primer mes con respecto a los valores que nosotros venimos evaluando, que es el peso, el test de sudor, la función pulmonar, todo ello tenía un P súper significativo. Con respecto a la colonización, vean acá que el estafilococo no tuvo una diferencia tan significativa entre el mes 0 y el mes 1, o sea que persistió. No pasó lo mismo con la pseudomonas aeruginosa, que bueno, también, si bien eso en menos pacientes que con el estafilococo, la P es significativa, ese descenso. Y con respecto a los biomarcadores inflamatorios en sangre, hubo un descenso de la PCR, de los polimorfos nucleares, que fue significativa, y los biomarcadores del esputo, ya sea cualquiera de ellos, pero sobre todo la elastasa neutrofílica, bajó de 23 a 2.1, que es un valor interesante para el tratamiento posterior. Y acá está, simplemente está codificado qué pasó con los diferentes biomarcadores en el esputo, el descenso importante de los biomarcadores entre el mes 0 y el mes 1, que fue lo que ellos querían ver. Y lo que concluyó este trabajo es que es importante recalcar que los cambios ocurrieron
independientemente de si estaban crónicamente infectados o no, lo que sugiere que los moduladores tienen un efecto antiinflamatorio independiente de la infección. Eso fue como una primera máxima que sacó el trabajo. Y la segunda, la mejoría del FB1 no se asoció directamente con la variación de los marcadores inflamatorios, y esto puede ser el resultado del daño irreversible previo, por lo cual, entre las conclusiones, se podría en la evolución, con el tiempo, un poco más adelante, hablar y plantear la terapia complementaria con antielastasas. Entonces, esas fueron las conclusiones de este primer trabajo. Y el segundo trabajo que se presentó en este año también es las mejorías farmacológicas de la función del CFTR, y bueno, qué pasaba con todo lo que tiene que ver con el esputo de estos pacientes. Entonces, si bien se sabe que la mejoría, ¿no?, del CFTR, la mejoría que se genera con los medicamentos, la triple terapia, no está claro cómo la actividad mejorada de este CFTR afecta las infecciones pulmonares. Eso es una pregunta que se hacen bastante los que están en este tema, relacionar qué pasa con las funciones del CFTR, los moduladores, y las infecciones pulmonares con las diferentes edades, con las diferentes colonizaciones y con los diferentes daños irreversibles del que se parte cuando empiezan con los moduladores. Esto fue un estudio prospectivo, multicéntrico, observacional, para medir el efecto del CFTR, y lo tomaron al ETI, o sea, la triple terapia, en las infecciones pulmonares. Y se estudiaron el esputo de 236 personas durante los primeros 6 meses de ETI usando cultivo, PCR y secuenciación. Fue en octubre del 19 y en abril del 21, o sea que en plena pandemia de coronavirus. Y lo que vieron fue que en la producción y la positividad del cultivo pre y post-ETI hubo una disminución de la producción de esputo y de la positividad de los cultivos. Esto pasó con el estafilococo dorado, que luego aumenta, la pseudomonas, que baja, pero después baja mucho más lentamente, y la maltofilia, la cromobacter y la burkholderia, que, como ven acá, los cambios no son tan ostensibles. Acá lo que se ve que la densidad, esta es la media, la densidad del esputo luego de la ETI baja francamente, y están para visualizarse mejor de diferentes maneras. Y en este trabajo lo que se vieron como conclusiones, porque es muy largo, y las 4 conclusiones que sacaron fue que la densidad del esputo y los patógenos tradicionales de la fibrosis quística, o sea, el estafilococo y la pseudomonas aeruginosa, la maltofilia y la burkholderia, disminuyen 100 veces o más después de un mes de tratamiento con la ETI, en todos los pacientes que fueron explorados. Algunos de los participantes con cultivo positivo que tenían antes de empezar los más prevalentes, el estafilo y la pseudomonas, se volvieron al mes y en los meses sucesivos negativos en los cultivos, pero se encontró ADN de estos durante los primeros 6 meses de tratamiento con ETI, lo que planteaba la posibilidad de que la infección persistiera a pesar de que los cultivos fueran negativos. Este punto 2 es un punto que hubo gran discusión y que todavía hay muchas hipótesis, pero no hay ninguna verdad al momento actual. Los ensayos basados en el ADN encontraron que las otras bacterias no consideradas patógenas en la fibrosis quística, específicamente como el estreptococo, la prebotella, la veillonella y otros, permanecieron sin cambios después de empezar con la triple terapia. Y lo que se vio es que se asoció también con una mayor diversidad bacteriana que produjo cambios bastante importantes en la composición de las bacterias que formaban parte del esputo de estos pacientes. Y surgieron algunas preguntas. ¿Por qué la densidad de los patógenos bacterianos disminuye después de la triple terapia? Entonces, dentro de las conclusiones es que la ETI mejora las defensas del huésped contra la infección bacteriana, las defensas inespecíficas. ¿Por qué? Porque mejora la limpieza mucociliar, que elimina indiscriminadamente todo el material que hay ahí. Moco, bacterias,
y eleva el pH de las vías respiratorias hasta casi tener el pH de una vía respiratoria de un paciente no FQ. ¿Y esto qué hace? Que aumenta la potencia de todos los factores antimicrobianos de las secreciones respiratorias, que tiene una amplia actividad en combinación con la función de los leucocitos de ese lugar. Otra de las preguntas que salieron es ¿por qué la mayoría de los participantes permanecieron infectados con patógenos de FQ? ¿Por qué después la ETI, si bien disminuyó, después se siguen encontrando ADN en estos pacientes? Una de las hipótesis es porque puede ser consecuencia del daño estructural previo y que eso favorezca que permanezcan infectados. Lo otro es que la infección prolongada puede inducir un estado de inmunotolerancia que amortigua las respuestas antibacterianas de los patógenos, pero ¿hasta cuándo esa inmunotolerancia luego de iniciado con la ETI? Es otra de las preguntas. Y la tolerancia podría persistir después de que mejora la función del CFTR. ¿Cuánto tiempo? En todos los pacientes, en todos los que tengan las diferentes mutaciones que aplican hoy para el CFTR, o tiene que ver un poco con cada cosa y hoy no está bien claro por qué. Sabiendo que la ETI no normaliza por completo la función del CFTR, en base a eso, la infección también puede persistir porque se vuelve independiente de los defectos de las defensas del huésped, los mediados por CFTR, o los secundarios, los que son mediados por daño pulmonar en la fibrosis quística, y eso es bastante variable paciente a paciente. Y lo otro es que la alta densidad de patógenos puede adaptarse a las condiciones locales y diversificarse genéticamente. Hay muchos estudios, yo les puse acá algunas bibliografías, que estudian justamente eso, que hasta el día de hoy no hay ni aseveraciones válidas, ni cambios de conducta. Simplemente hay preguntas que nos hacemos todos y ellos buscan explicaciones para cada una de esas preguntas. La otra es, ¿por qué disminuye la densidad del esputo de los patógenos y no de otras bacterias no FQ? Y se cree que la ETI es activa contra los patógenos más tradicionales de la fibrosis quística. Eso es una de las máximas. Lo otro es que es probable que el aumento en la eliminación mucociliar y la actividad antimicrobiana y las funciones de las células inmunitarias reduzcan las bacterias pulmonares de una forma inespecífica, al barrer, inespecífico y difuso. También se reduce la obstrucción al flujo aéreo y el taponamiento mucoso cuando mejora las condiciones intrabronquiales. Y esto favorecería que tendría que haber cambios que reduzcan el nicho anaeróbico en ese lugar, por lo cual también se generarían cambios que todavía no están medibles. Y aún es confuso el análisis de la relación de los exudados orofaringios versus las bacterias pulmonares distales en los pacientes con FQ en tratamiento con moduladores. ¿Cuán representativo es o son hoy los exudados orofaringios o los exudados que se hace con la tos, con estímulo de la tos? ¿Qué conclusiones sacamos cuando es negativo ese exudado? ¿Es representativo o no? ¿Y de qué depende de que sea representativo de la vía aérea distal? ¿Qué limitaciones tiene este estudio? Que fue uno de los estudios que lo presentaron en diferentes lugares, es multicéntrico y entraron muchos de los que nosotros conocemos, de que se dedican a la investigación, pero tuvo limitaciones este estudio. El estudio fue observacional y no tuvo un grupo control de los pacientes que no estaban con triple terapia. El esputo expectorado y su análisis también tiene limitaciones, más allá del técnico que la haga, representa, es una pregunta que se siguen haciendo, de manera integral las bacterias pulmonares, las que se encuentran en el orofaringio. ¿Es representativa la valoración del esputo para determinar la presencia o ausencia de bacterias en los pulmones? Esa respuesta hoy aún no hay trabajos grandes, de grandes poblaciones, como para sacar conductas que nos hagan cambiar hoy la metodología de evaluación. Y las mediciones basadas en el ADN no distinguen, como sabemos, las bacterias que están vivas de las muertas,
Y uno de los desafíos que fueron relacionados con este estudio fue el momento que se hizo, que estaba en la pandemia de COVID, lo que se redujo la asistencia, ¿no? de los controles de los pacientes. Y el periodo de duración de este trabajo también fue corto, que fue solamente de 6 meses. Este trabajo lo que concluyó es que el tratamiento con el modulador hoy, que es el más efectivo, que es la triple terapia disponible, que produjo reducciones grandes y rápidas de los patógenos tradicionales de la fibrosis quística, pero una de las conclusiones es que la mayoría de los participantes siguen infectados con los patógenos presentes antes del tratamiento con el modulador, con menos densidad, con menos cantidad de esputo, pero esa es una de las cosas que se están viendo hoy. Los patógenos no desaparecen del todo. Nosotros en el seguimiento clínico y paraclínico de los pacientes que empiezan con la triple terapia tenemos este cuadro que nos basamos, que es como que lo fuimos construyendo del momento cero, todo lo que tenemos que tener, y después al mes, a los 3, a los 6, hasta los 36 meses, los datos generales, la función pulmonar, el test de sudor cuando se repite al inicio, después a los 3 meses, después tenemos uno a los 12 meses, la tomografía de tórax, la calprotectina fecal, la glicemia, la hemoglobina glicosilada, bueno, lo digestivo. Tenemos una evaluación con los oftalmólogos al inicio y luego lo tenemos a los 12 meses. Los formularios de calidad de vida, que no los tenemos en su totalidad realizados, eso es un debe en pediatría, y algunos efectos adversos que los tenemos escritos como para marcar si aparecieron o no aparecieron. Con todo esto es que confirmamos la necesidad de seguir estudiando con un mayor número de pacientes el comportamiento de los pacientes de fibrosis quística con la triple terapia, aumentar los tamaños muestrales, porque siempre son pocos, para tomar grandes decisiones, y para sobre todo mejorar estrategias terapéuticas para cada paciente en la medida que vayamos conociendo más qué es lo que va pasando con los proinflamatorios y la microbiota a nivel pulmonar. Y una frase que siempre me gusta, porque siempre quedamos pensando en esta última, que es responsabilidad de cada país garantizar el cumplimiento de la justicia en medicina, que bueno, uno de los principios de ética médica, que incluye que la distribución equitativa de los recursos y sobre todo los costos en la atención de salud. Y bueno, me gustó este cuadro y les pongo una foto de una paciente de pediatría que me regaló este cuadro, que era cómo se sentía ella previa a empezar con los moduladores, siempre acostada, siempre con las enfermeras, el BPS, la médica, al pie de la cama. Y después, a los 3 meses, me regaló esto, que bueno, de vacaciones, tranquila, contenta, proyectándose. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina, por tu charla. La verdad que fue un placer escucharte. Es muy importante todo lo que nos contaste y la verdad todo lo que investigaste, porque bueno, nos sirve, me parece, para nosotros, para todo lo que es nuestro trabajo diario, ¿sí? Y aparte siempre me parece sumamente valioso contar también la experiencia personal, ¿no? De cada uno y de cada centro, porque bueno, uno se siente identificado en un montón de cosas y bueno, y también podemos ver cómo se trabaja y cómo evolucionan los pacientes también en otro lado, ¿sí? Así que muy agradecida, Katy, por tu charla. Gracias. Ahora voy a dar el pie, que voy a presentar a nuestra próxima disertante, ¿sí? Que es la doctora Alejandra Rey, que es especialista en medicina interna, en neumonología de la unidad de fibrosis quística de adultos, CRENADESER, de Montevideo, también de Uruguay, ¿sí? Así que, bueno, bienvenida, Alejandra, y si te parece, damos inicio, ¿sí? A esta segunda parte del webinar. Quiero recordarles igual que todavía pueden seguir mandando las preguntas, obviamente durante toda la charla de Alejandra, y a lo último vamos a hacer el panel de preguntas y respuestas. Así que bienvenida, Ale.
Bueno, primero que nada agradecerles a ustedes porque nosotros nos sentimos parte y nos sentimos con Katy incluidas en el equipo de todos los profesionales que hacen fibrosis quística en Argentina, que son un montón, y nosotros somos la de Uruguaya que siempre estamos ahí, y también es un desafío esta charla porque estamos hablando en gente con mucha experiencia, con mucha expertise en fibrosis quística, de las cuales nosotros hemos aprendido mucho. Así que gracias. Si tengo que poner o destacar algo de la charla que voy a dar, es el repensando. Creo que mucho ya Katy lo ha dicho y que después de lo que voy a hablar vamos a quedar con lo mismo, repensando. Para todos, esta imagen de New England Journal of Medicine cuando salió aprobada la triple terapia, creo que es como un momento impactante en nuestra vida y que lo tenemos muy presente porque esto que nos prometió esta triple terapia con una mejoría en la función pulmonar, una disminución de las exacerbaciones, la mejoría de la calidad de vida, una mejor función del canal medido a través del test del sudor, esto que muchas veces lo habíamos visto o que con los moduladores anteriores no habíamos llegado a una realidad tan cierta. Con la triple terapia creo que nos deslumbró, nos maravilló y nos puso en una nueva situación, tanto a los pacientes como a nosotros los médicos. Y esto que salió en estos estudios pivotales se vio referido o refutado después en este estudio observacional que mostró la evolución de la triple terapia a los 6 meses en los pacientes mayores de 12 años que habían comenzado con la triple terapia, y estos son lo que yo quiero que miden. Esto es 6 meses de tratamiento y es en estudios en la vida real. Eran pacientes en los que están con azul, que no habían recibido ningún tipo de tratamiento; los que estaban en rojo pasaron de doble a triple terapia, y en amarillo de monoterapia a triple terapia. En todos los pacientes en la vida real se confirmó lo que mostraban los estudios pivotales, o sea, una mejoría de la función pulmonar, una disminución del test del sudor, mejoría de la calidad de vida y de los índices de masa corporal. Esto fue luego de 6 meses de tratamiento. El estudio PROMISE mostró que, como conclusiones, que la triple terapia fue el fármaco más efectivo observado en estudios para fibrosis quística en Estados Unidos. Las suspensiones de tratamiento fueron insignificantes. Más del 95% de los pacientes que comenzaron continuaron el estudio. Este tratamiento proporciona un nuevo estado basal de salud, el cual es mejor. Que hubo también beneficios a pasar de 1 a 2 y de 2 a 3, siendo 3 siempre mejor que 2 y que 1, que los que tuvieron más respuestas eran los homocigotas delta F508, que había un efecto máximo techo, por lo menos en esos 6 meses de tratamiento que siguió este estudio. Las mujeres tenían un cambio en el test de sudor que fue superior. Luego del inicio de la triple terapia hubo una franca disminución de la densidad del esputo y de los patógenos hallados, y los resultados en la vida real son muy similares a los ensayos clínicos. O sea, eso que nosotros empezamos a ver, este estudio nos lo confirmó, y no solamente tenemos ese estudio que nos confirmó en estos pacientes, sino que este grupo francés nos mostró qué pasaba con pacientes graves, los pacientes adultos graves, con un BEPS1 promedio de 29%, en los cuales se inició 245 pacientes la triple terapia, y mostró una mejoría del BEPS1 de 15%, un aumento de peso, disminución de los requerimientos de oxígeno, disminución de la necesidad de terapia ventilatoria invasiva, disminución de la necesidad de alimentación por gastrostomía. Comparado con los 2 años anteriores, también hubo una disminución de los pacientes que requirieron ingreso a lista de trasplante de pulmón. O sea que este estudio mostró que en pacientes con enfermedad avanzada, la triple terapia se asoció a una rápida mejoría clínica, lo que obligó a suspender en algunos casos la indicación de trasplante pulmonar. Esto que fue tan bueno
también tuvimos la oportunidad, a veces cuando decimos eso se está en otros países, eso está en Europa, en Estados Unidos, tuvimos la oportunidad de verlo en nuestros propios pacientes. Nosotros pudimos comenzar con la triple terapia, el primer paciente lo tuvimos en junio del 21, y a partir de ahí cada paciente nosotros lo obtienen los pacientes por medio de recurso de amparo, o sea que cada uno de los pacientes tiene que ir a la justicia. Nosotros actualmente, como decía Katy, tenemos en seguimiento 100 pacientes adultos y actualmente tenemos 26 que están en triple terapia. Los que aplican para la triple terapia son alrededor de 50 pacientes, por lo tanto ya 30 ya casi están en tratamiento, 26 para ser exactos. La mayoría son de sexo masculino, esta es la edad promedio, un 60% son heterocigotas y un 38% son homocigotas. Estos son los valores iniciales de tratamiento. Quiero destacar, el BEF era un 56% porque son pacientes adultos con una función pulmonar bastante comprometida. En ellos pudimos ver esas respuestas que habíamos visto en los diferentes estudios, lo pudimos comprobar, son unas muestras pequeñas, pero con resultados a los 3 meses y a los 6 meses, pero vimos estadísticamente significativa mejoría en el índice de masa corporal, en la capacidad pulmonar, capacidad vital funcional y en el BEPS-1, también en el índice de masa, esto es a los 6 meses, el índice de masa corporal y con una disminución franca del test de sudor. Acá podemos ver las gráficas, no tenemos todos los pacientes porque tenemos pacientes que se van incluyendo día a día a los seguimientos, pero hay un grupo de pacientes que ya completó el año de tratamiento. Esta es la tomografía de un paciente que completó el año de tratamiento, en el cual esta es la tomografía previa, en el cual se ven las bronquiectasias con un aumento de edema de la pared, que hay impactación mucoide, aumento de la densidad peribronquiectásica, y al año de tratamiento vemos que si bien las lesiones persisten, las bronquiectasias persisten, la inflamación disminuyó muchísimo, no hay impactación mucoide, es claramente diferente la tomografía, y este es un paciente, pero lo hemos visto en casi todos los pacientes que iniciaron la triple terapia. Esto que vimos en los estudios también tiene una traducción en las personas. ¿Qué nos refieren nuestros pacientes? Una franca disminución del esputo, esto era lo que era antes, esto es lo que es ahora. Si logran esto, una disminución de la tos, nos dicen, no puedo creer, no toser, mejor descanso nocturno, más energías, más motivados, están más estables, no pueden creer tener síntomas. Pero esto va acompañado de esto. Nos dicen, bueno, y no son niños, no nos pasa lo mismo que le pasa a pediatría, que los padres continúan haciendo los tratamientos. Acá estamos hablando con adolescentes o con adultos en los cuales ellos deciden y nos dicen, bueno, ahora me siento bien, ¿qué hago con todo este tratamiento? Hay una forma efectiva, segura, de poder simplificar la carga en el tratamiento con la fibrosis quística. Estamos siempre sumando, llegó el momento que podamos restar alguno de estos tratamientos. Entonces, si nos preguntan a cualquiera de nosotros, los médicos y los médicos que estamos en tratamiento con estos pacientes, vamos a tener una respuesta cauta. Estoy seguro que cualquiera de ustedes va a responder lo mismo. Que sí, que los moduladores han mostrado una eficacia muy importante, pero que la infección bacteriana, la inflamación es menos clara, hay que esperar un poco, hay que ver que tenemos todavía, la información no es toda la que querríamos tener. Entonces hacemos como un consenso de no suspender los antibióticos y le decimos que necesitamos más evidencia. Pero, ¿qué pasa en la vida real? Y bueno, lo que pasa en la vida real es que mis pacientes adultos empiezan a abandonar el tratamiento. Y no solo los míos, estoy seguro que los de ustedes, y también los estudios PROMISE. En estos pacientes que estaban bajo un estudio, se les recomendó a los participantes continuar con los medicamentos habituales por los 6 meses. O sea, eran pacientes que estaban en un estudio y la recomendación fue continuar con los tratamientos. Pero ¿qué pasó? El uso de los antibióticos inhalados disminuyó de un 51% al inicio a un 33,8% a los 6 meses de terapia. Lo mismo pasó, una reducción menos importante, pero también con la citromicina, el suelo salino hipertónico y la alfa-dornasa. O sea, los pacientes empiezan a decidir qué hacer con los tratamientos. Este es un estudio
un póster que estuvo publicado en el Congreso Europeo, el cual también valoraban qué pasaba con los tratamientos y la adherencia al tratamiento en 3 centros de Grecia después de un año de tratamiento con triple terapia. La adherencia la evaluaron o fue evaluada por la proporción de posesión de medicamentos, que es la diferencia entre las dosis retiradas de farmacia sobre las dosis indicadas por el médico en relación al año. Entonces compararon la adherencia en los diferentes fármacos y lo que vieron es que la proporción de posesión de medicamentos para alfa-dornasa disminuyó de un 67 a 48%. De cada antibiótico por inhalado disminuyó también significativamente y cuando se tomaban todos los antibióticos inhalados en general, como grupo, disminuyó de un 63% a un 43%. Entonces, la conclusión de este trabajo, que es lo que nosotros vemos en la vida real, nada más que esto fue publicado, la adherencia a la alfa-dornasa de antibióticos inhalados se ha reducido significativamente después del inicio de la triple terapia, a pesar de la falta sobre seguridad en la interrupción de tratamiento. A pesar de tener esa falta, esa cautela que nos estamos teniendo, los pacientes empiezan a reducir los tratamientos. Entonces, era muy importante poder estudiar, ¿qué pasa si cuando se decide esa disminución del tratamiento, qué pasa con la función pulmonar a los 6 meses? Este es un estudio que evaluó esto. Es un solo centro, pacientes que iniciaron Trikafta, es de Francia el estudio. Se tomaron datos en tiempo cero y a los 6 meses, eran 65 pacientes con una edad media de 29 años, y una mediana de 13 medicamentos día al inicio. Yo creo que esto puede ser mi centro o el centro de cualquiera de ustedes. ¿Y qué pasó a los 6 meses? A los 6 meses los medicamentos día disminuyeron de 13 a 9, con una estadísticamente significativa, pero esta disminución de los tratamientos inhalados se acompañó de una mejoría de todos los parámetros de la función pulmonar. Entonces, la conclusión de este estudio es que la triple terapia, se asoció con una reducción significativa de la carga diaria de tratamiento a los 6 meses. La decisión fue del paciente, sin la intervención médica, pero por suerte se mantuvo la eficacia sobre la función pulmonar. Y esto es lo que nosotros estamos viendo y yo pensaba también, ¿qué hacemos nosotros los médicos? Imagínense, antes de la terapia con la triple terapia, cuando un paciente decía que había abandonado la toramicina o había abandonado el tratamiento del suero, todo lo que trabajábamos en la adherencia, todo lo que consulta con psicólogo, lo citábamos más seguido, porque sabíamos que eso estaba asociado con una caída de la función pulmonar, que no es lo que estamos viendo. Entonces los médicos ahora, o lo que me pasa a mí muchas veces es que soy como más permisiva, cuando vienen y están con la triple terapia, y bueno, abandoné el suero salino, y bueno, uno como que no es tan estricto como previamente. Y entonces empezamos a buscar como estrategia, y este grupo de estudio de la Universidad de Columbus lo que hizo fue la creación, frente a esta realidad, dijo, bueno, ¿cómo lo podemos controlar? Y bueno, creó un algoritmo de desescalada. Si los pacientes mejoraban clínicamente y se estabilizaban con la triple terapia, reducían el tratamiento de acuerdo con el algoritmo. Entonces, el estudio fue evaluar la no inferioridad de la disminución de las terapias de apoyo comparadas con el cambio absoluto del BEF en tiempo cero, y lo siguieron por un año. Y bueno, entonces seguían a los pacientes, recitaban a los pacientes cada 3 meses, evaluaban los tratamientos que tenían, y de acuerdo a este algoritmo iban disminuyendo los tratamientos. ¿Y qué pasó? Reclutaron 174 pacientes, la mayoría de los pacientes pudieron disminuir al menos una terapia de apoyo. A pesar de la disminución, la función pulmonar se mantuvo estable. Logran un nivel de función pulmonar que fue 67% al mes 3, después al inicio, 78% al primer mes, 87% a los 12 meses. Hubo en general un 50% de reducción en terapias de apoyo, una disminución de las terapias antiseudomona, una reducción de 3:1 de dosis diarias de terapias inhaladas. La alfa-dornasa fue la terapia reducida con mayor frecuencia, también era la que estaban más indicadas previamente, y lo que refieren en la discusión del estudio de este trabajo es que solamente un 65% cumplió con el algoritmo de reducción, y esto se preguntaban por qué, y lo que referían era que los pacientes ni siquiera toleraban
o tenían la ansiedad por suspender la terapia era mayor que el algoritmo. Entonces, muchas veces se salteaban el algoritmo y por eso no lo cumplían. No porque la función pulmonar cayera, sino porque el paciente tenía una necesidad imperiosa por dejar los tratamientos, o era el que gobernaba al dejar el tratamiento y no cumplir con los algoritmos. Entonces, ¿en qué nos podemos basar más allá de estas publicaciones? ¿Hay alguna evidencia científica de peso que nos permita sentarnos contra el paciente y decirle, bueno, sí, podés ir por este camino? Bueno, el estudio que tenemos hasta ahora es el Simplify, que son 2 ensayos clínicos paralelos y multicéntricos, en el cual evaluaron discontinuar el suero salino y la alfa-dornasa en pacientes con fibrosis quística mayores de 12 años y asignaban aleatoriamente a continuar o discontinuar la terapia inhalada por 6 semanas y midieron el BEPS-1 a las 6 semanas. La edad media de estos pacientes fue 22 años y el BEPS-1, un BEPS-1 muy bueno, 96.9% para pacientes de esta edad. Realmente seleccionaron, creo, a los mejores de la fila. Entonces, este estudio incluyó 370 pacientes con suero salino, aleatorizados, 477 pacientes con alfa-dornasa. El cambio de BEPS a las 6 semanas, acá lo pueden ver en azul, son los que continuaron y descontinuaron el suero salino, y en rojo la alfa-dornasa. No hubo variaciones en el BEPS-1 significativas entre los que dejaron y no dejaron los tratamientos. En un subgrupo se midió el Lung Clearance Index y tampoco hubo diferencias en este parámetro. Lo que refieren en la publicación es que tampoco experimentaron un aumento de los síntomas respiratorios diarios ni una mayor necesidad de antibióticos. Como conclusión, refieren que en individuos con una función pulmonar relativamente buena que suspendieron cualquiera de las 2 terapias inhaladas no experimentaron una reducción de la función pulmonar. Se reportaron, sí, más síntomas respiratorios que fueran leves o moderados en los que discontinuaron el tratamiento. Y ese grupo que tuvieron más síntomas justo también fueron los que tenían una función pulmonar más baja, eran menor a 70%. En los que discontinuaron el suero salino, tuvieron 35% de síntomas respiratorios leves versus el 24% que fueron los que tuvieron la continuación, y alfa-dornasa 37, 20 o 23. Por lo tanto, recomienda precaución al considerar cambios en la terapia diaria en aquellos con enfermedad pulmonar más avanzada, que acá la consideraron menor a 70% de BEF. Este estudio termina como concluyendo de que es necesario esperar futuros resultados. Están por venir los resultados, calculo que ahora en el Congreso Americano, del HERO 2 y CF STORM, que es similar, pero con un periodo de duración de 12 meses y no de 6 semanas. Entonces, ¿qué pasó con este estudio? ¿Por qué este estudio fue tan criticado? Y bueno, tenemos lo que son hay una carta al editor en la revista Lancet, donde fue publicada, en el cual se le hace determinadas observaciones a este estudio. Observaciones que cualquiera de nosotros le podemos hacer. Primero, que fue un estudio solamente de 6 semanas. En 6 semanas no hay tiempo para ver las exacerbaciones, no hay tiempo para ver la caída de la función pulmonar, es pero muy poco tiempo, que el cambio entre los que tuvieron dejaron y no dejaron, si uno los miraba individualmente, los cambios eran variables. En algunos pacientes había más de 10% de cambio individualmente. Claro, globalmente no hubo mucho cambio, pero individualmente, si uno miraba, había pacientes que realmente presentaban más síntomas frente a la suspensión del medicamento. Y estos autores que escriben la carta refieren también tener presente que publicaciones anteriores con el ivacaftor y teniendo presente las perspectivas que se tenía con el ivacaftor, qué pasó en la evolución, en el cual tenemos tiempos de seguimiento más prolongados. Y dentro de los autores, ellos refieren el riesgo de perder beneficios de la triple terapia si se reduce la adhesión a otros tratamientos, y que refieren que es importante no sobreinterpretar los resultados iniciales alentadores de estudio. Llaman por una prudencia y cautela antes de reducir tratamientos establecidos. Dentro de la bibliografía que ellos presentan, este estudio me pareció muy interesante. Este estudio fue realizado con ivacaftor, en el cual lo que planteaban era
en aquellos pacientes que empezaban el ivacaftor y que estaban colonizados crónicamente con Pseudomonas o con Staphylo. Si realizamos un plan de tratamiento antibiótico agresivo, intenso, y después lo seguimos con el ivacaftor, ¿qué pasa? ¿Negativizaban o no negativizaban la colonización crónica? Entonces, es un estudio pequeño, son 10 pacientes con una mutación que es sensible al ivacaftor, empezaban una semana de tratamiento con ivacaftor y se les hacían los cultivos. Entonces, a los que estaban colonizados con Pseudomonas se les hacía 2 semanas de tratamiento intravenoso y después se seguía durante 3 meses y medio de tratamiento en total con ciprofloxacina bioral y colistina inhalada. Y a los que estaban colonizados crónicos con Pseudomonas se les hacía una cefalosporina oral durante 3 meses y medio. Al 4.º mes, o sea, al mes de haber terminado el tratamiento antibiótico, se le hacía el primer cultivo. Y después se le siguió haciendo cultivos sucesivos, posteriores, durante 2 años y medio. Estos son el tiempo de recolección de las muestras. Entonces, ¿qué pasó con estos pacientes? Lo primero es que el ivacaftor mejoró en una semana la actividad del CFTR, medida acá por el test del sudor, la función pulmonar y la inflamación en las primeras 48 horas. Redujo también la densidad de patógenos de Pseudomonas y de Staphylo aproximadamente 10 veces en una semana. Esto es en la primera semana de tratamiento. Cuando se hizo el tratamiento con antibióticos, los antibióticos produjeron una reducción adicional de aproximadamente 10 veces en la densidad de patógenos, pero esta reducción que fue transitoria en los sujetos que permanecieron infectados. Solo 1 de los 5 pacientes infectados crónicamente con Pseudomonas y uno de los 7 sujetos infectados con Staphylo se volvieron persistentemente negativos en el cultivo después del tratamiento combinado. O sea, que a pesar de estar bajo tratamiento modulador, a pesar de haber recibido ese tratamiento antibiótico intenso, solamente 1 de 5 de los infectados por Pseudomonas y 1 de 5 de los infectados de los 7 por Staphylo lograron negativizar persistentemente esos cultivos. Se estudiaron cuáles eran las características de estos pacientes que lograron negativizar y lo único que encontraron que los que eliminaron la infección tenían bajos niveles iniciales y posteriores de test del sudor tras el ivacaftor, sin otras características distintivas identificadas. Se fijaron si esos pacientes tenían peor función pulmonar, si tenían mayor resistencia, si tenían... valoraron múltiples factores que podían estar asociados con esa negatividad en los cultivos y lo único que encontraron fue un test del sudor inicial menor y en la evolución también menor. Los pacientes, esto también es muy interesante, los pacientes persistentemente infectados con Pseudomonas mantuvieron sus cepas originales 2 años y medio después del seguimiento. Los que estaban colonizados con una Pseudomonas era la misma que tenían 2 años y medio después del seguimiento, pero los que estaban con Staphylo experimentaron cambios frecuentes en las cepas a lo largo de ese periodo de seguimiento. A la semana de tratamiento con ivacaftor se observó una mejora significativa en el test del sudor, la función pulmonar, la elastasa de neutrófilos en el esputo. Sin embargo, hubo cambios mínimos adicionales en estos parámetros durante el seguimiento de 2 años y medio. Creo que este estudio fue un estudio muy importante que nos trae desafíos en el tratamiento. La persistencia de infecciones a pesar del tratamiento se debe a que no logramos hacer una corrección total del CFTR. Si bien mejora el CFTR con los moduladores, no se logra una mejoría 100%, no se vuelve a un estado normal. Entonces esto, como decía Katy y referenciaba la bibliografía, hace de que persistan las condiciones para persistir estos patógenos. O lo que ha pasado es que el establecimiento de infecciones crónicas arraigadas y adaptadas a la FQ, independientemente de la corrección del CFTR, estos pacientes, estas evoluciones corren por sí mismos en su propio carril, independientemente de lo que pase con el CFTR, y es ellas las que perduran esta infección. Entonces, es necesario futuros trabajos. Hoy por hoy seguimos con esta inquietud. Hay que evaluar el impacto de las infecciones persistentes en pacientes tratados con los moduladores y capaz que desarrollar estrategias innovadoras para poder erradicar las infecciones crónicas diferente a lo que es la antibiótico-terapia insistente y prolongada.
los autores del Simplify le contestan a los que le contestaron la carta, también publicada en Lancet, y lo que reconocen que se necesita más trabajo para abordar estas preguntas, que comparten las preocupaciones, pero son mucho más optimistas que los de la carta, referencian varias publicaciones con Ivacaftor y incluso con triple terapia, parte de las mencionadas por Katy, en el cual había disminución de la densidad del esputo, de la densidad de las colonizaciones y demás, y que refiere que la toma de decisiones compartidas equilibrará los posibles beneficios, riesgos e incertidumbres, que se esperan los hallazgos de otros estudios, algunos de los cuales ya están en curso. Por lo tanto, creo que lo que me queda decir es que nos queda un largo camino todavía por recorrer. Hay muchas preguntas, muchas que todavía no las podemos contestar, y que somos unos privilegiados en poder vivir esta transición de la fibrosis quística. Cada paciente que nos toca tratar de que tiene indicación de triple terapia, para nosotros es un alivio, y nos queda en el debe muchas de estas contestaciones, de estas preguntas, contestar estas preguntas, y también lograr el tratamiento para toda nuestra población. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. La verdad que también excelente tu charla. En este poco tiempo, bueno, nos hiciste todo como un resumen, y la verdad que es así, es como nos encontramos y lo que nos está pasando, ¿no? Consensuar ahora con el paciente en cómo vamos a continuar con el tratamiento, principalmente en esta etapa, ¿no? En la adolescencia y en la adultez, ahí se hace seguramente un poco más difícil. Bueno, le voy a dar paso a mis compañeros para que empecemos con las preguntas. Bien, todos dicen, la felicitan y bueno, que sus charlas son excelentes, son toda la gente que hace preguntas, comienza así su pregunta, ¿no? La primera es para Catalina, de la doctora Lorena Tamburri. Dice que respecto al aislamiento de Staphylo y Pseudomonas del centro de ustedes, que esa diferencia la tuvieron en la misma corte de paciente y con el mismo número de cultivos. Sí, nosotros tenemos la citación de los pacientes que somos bastante persecutas con eso, y hemos tenido en la pandemia, en el año, bueno, nosotros empezamos en el año 22 con los moduladores, pero sí tenemos la citación y el número de exudados similares a antes. Sí. Si querés Muy contar bien. vos la siguiente. También para Catalina, la doctora Silvina Lubovich te felicita por la disertación, y si crees, Catalina, que la disminución del rescate bacteriano, y algo lo habías explicado, es por una verdadera erradicación de la bacteria o por el efecto del modulador, o eventualmente por regular la muestra del esputo obtenida. Bueno, es una excelente pregunta, Silvina. Nosotros tenemos los pacientes que ahora, más allá de que ya no tienen tos, no tienen secreciones. Si bien les hacemos los exudados, no hacemos el esputo tosido, ni otras técnicas, hacemos el exudado nomás. Esa es la característica nuestra. Pienso que es una mezcla un poco de diferentes situaciones, pero tenemos el N de los exudados es similar, pero tenemos exudados que vienen francamente negativos ahora. Tenemos, como les mostré, caía francamente el exudado. No hacemos ADN y no hacemos secuenciación nosotros de los gérmenes, solamente exudado. Y tenemos, eso sí, la característica, lo hace la misma gente que lo hacía antes al exudado, y lo que sí, antes teníamos cultivos de secreciones asociados a los exudados, sacábamos doble muestra, habitualmente cuando se podía, ahora solamente exudado, nada más. Ya no expectoran más, no expectoran. El doctor Carlos Macri, también para Catalina. Bueno, dice que en su experiencia muchos pacientes que usan moduladores mejoran tanto que casi no expectoran y se sienten tan bien, él dice con Trixacar de Gador,
que rehúsan hacerse los chequeos que antes se hacían cada 3 meses, rutinariamente. Es esto una revolución terapéutica que no he visto desde que vio a su primer paciente en 1967. Entonces él dice si estamos contemplando una cura parcial de esta tremenda enfermedad. Bueno, yo pienso que sí, que coincido con el doctor Macri, que nos enseñó a todas, a muchas generaciones, a todas las generaciones hoy, sobre fibrosis quística y que podamos ver este cambio. Creo que coincido con él, que en realidad lo tomamos así como una cura parcial, porque realmente los pacientes otros se sienten sanos, no tosen más, una calidad de vida muy buena, vuelven a los gimnasios y disminuye la fisioterapia. Si hay una cosa que disminuye, que había una pregunta que podía surgir, nosotros tenemos que hay una disminución franca de la necesidad, por supuesto, como mostramos en las curvas de los antibióticos inhalados, pero lo que ha disminuido francamente es la fisioterapia, la kinesioterapia, como nosotros decimos fisioterapia, ustedes kinesio. eh, Eso sí, hay una marcada disminución de la kinesioterapia en nuestros pacientes. Katy, con respecto a eso, hay una pregunta de Fernando Vila que te felicita por tu disertación y si tuviste menor adherencia tal cual a la kinesioterapia. Sí, de todos, creo que la kinesio es muy marcada porque no tiene secreciones y entonces es más, lo que hacen ahora se integran a grupos de diferentes deportes Eso. porque se sienten bien, porque toleran, porque no están tosiendo. Entonces hacen como un balance ahí, pero bueno, hacen mucho más deporte, se sienten más felices, la verdad, y se sienten más libres. Entonces, estamos cediendo, como dice Ale, vamos cediendo, porque de verdad los vemos tan contentos en los gimnasios, inclusive hay 2 pacientes que hacen música de viento con la parte de la trompeta que quisieron siempre hacer y no podían por la tos y la empezaron a hacer. Sí, en adultos también se ve mucho eso de que cambian a actividad física, dejan de hacer fisioterapia, pero hacen actividad física. Mm. Sí, nos pasa lo mismo a nosotros también. Sí. El doctor Ezequiel Barán pregunta si tienen limitaciones en Uruguay, como sucede en Argentina, desde Conetec, acerca del Vepsus 1 para la indicación de los moduladores. No, en pediatría es absolutamente independiente el FB1 del paciente para la indicación del modulador. Bien, Tenga la función pulmonar que tenga, si tiene la genética necesaria, si aplica, aplica. No tenemos ni techo ni piso. perfecto. Sí. Y Por vos, ahora, Ale, porque igual. vamos, Bien. porque vamos Por por ahora, juicio. por Claro. ahora, por No, ahora. porque vamos por juicio, pero la Sí, idea hubo es una que pregunta de cómo lo conseguían también que lo respondieron durante la charla. sí. Sí, La idea es que en Uruguay es lo que se llama es el Fondo Nacional de Recursos, en el cual hay un protocolo para aplicar a los medicamentos. Yo creo que cuando esté ese protocolo va a ser universal, pero va a haber ahí capaz que nos ponen la función pulmonar. Hoy por hoy todavía no lo tenemos, pero tenemos que ir peleando uno a uno, ¿no? Ok. A eso habías respondido la doctora Corina Magadán. Te felicita, Katy, y en esa misma momento de pregunta, si el acceso era limitado o como, si era especial, y lo acaban de contestar con respecto a los moduladores en Uruguay, ¿no? Te sí, iba, nosotros acá es así, como si, haciéndolo como sencillo, el paciente tiene la edad, tiene la genética y tiene la evaluación completa de ese paciente. Para empezar con moduladores, se hace un informe, ese informe lo llevan a un grupo de abogados, ese abogado presenta el amparo y nosotros vamos como testigos, y bueno, hasta el momento actual hemos tenido casi en un 98%, un poquito más quizás, salió favorecido el paciente en una primera instancia. ok.
La doctora Silvina Lubovich te pregunta, Catalina, y que comentaste con respecto al no cambio de adherencia con DNasa, hipertónica y acitromicina. ¿Vieron cambios en la adherencia al uso de antibióticos inhalados? Bueno, cambios no sé, lo que tenemos es que ha bajado tanto la colonización, no encontramos colonizaciones como para ser tratadas con antibióticos, a no ser los crónicos que están con los antibióticos, y bueno, ha habido una disminución de antibióticos y de kinesiología, son las dos cosas que hemos notado, pero en el paciente que habitualmente recibe la medicación que recibe, tenemos solo 2 que son crónicos, y en esos crónicos no ha disminuido nada. Pero en ese grupo intermedio, a veces de pacientes que son los intermitentes, por ahí se demora un poquito más a veces, sí. Alfredo Fernández de Córdoba les manda felicitaciones y saludos desde Ecuador, pone. Y él propone qué estrategias, ¿no es cierto?, proponen ustedes para mejorar la adherencia en los adolescentes. Difícil la pregunta que hace. Es difícil y además es difícil porque antes, cuando uno estaba convencido de que ese era el camino, es más fuerte, es más fácil, porque cuando el médico está convencido de algo, es más fácil transmitir ese sentimiento. Pero ahora, si es verdad, están con buena función, no tienen expectoración, ¿qué le vas a indicar? Solo salir y insistir, 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 es hasta difícil para uno. Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer nosotros es convencernos o necesitamos más evidencia para estar convencidos para un lado o para el otro y después poder transmitirlo. Yo creo que va por ahí, creo que nos ha cambiado nuestro posición frente a la enfermedad. Y eso que ellos sienten también nosotros lo sentimos. Estuvieron mucho tiempo muy presionados, una vez que se sienten bien, bueno, disfrutar estar bien. Entonces, es muy difícil, creo. A mí me pasa eso con los pacientes a diario. Doctora Rey la felicita a la doctora Lubovich por su charla y tiene una pregunta interesante. Si considera qué va a pasar con las infecciones, se debe esperar el largo plazo de estos 2 años para ver los resultados, un poco en la vida real, ¿no? Y sí, sí, lo que nos está pasando con las infecciones, en este invierno los pacientes que están con terapia, las exacerbaciones fueron por cuadros virales. Tuvieron muchos cuadros virales con influenza, con virus que determinó que estos pacientes ingresaran, lo cual habla que te lleva a otro problema, es ese cuadro viral que se resuelve en 5 o 6 días, le tenés que hacer 14 días de terapia en tratamiento con doble terapia intravenoso, 14 días. Creo que todavía tenemos mucho camino para aprender. Hoy por hoy, nosotros, esos fueron los ingresos que tuvimos más este año, a todos les hicimos los 14 días o 7 días y después seguíamos 7 días vía oral, pero creo que las infecciones van a disminuir o van a aparecer en otro contexto, vamos a tener que cambiar desde la definición hasta el tratamiento. Creo que eso es por donde todo lo que vamos a ver, ¿no? Y esta es una pregunta práctica de Silvina también. Es un paciente que inició triple terapia y después de 1 año de que lo siguieron y ha negativizado un paciente que estaba con una infección crónica por Pseudomonas. Si durante 1 año no lo vuelven a rescatar, ¿suspenden en el punto de vista práctico el antibiótico inhalado? Yo te voy a contestar lo que hago. Ahí va a depender del paciente. Es el paciente el que decide. Porque vos le podás decir, seguí con el tratamiento, y el paciente va a decidir. Y es lo que están en las publicaciones y es lo que pasa en la vida real. Nosotros influenciamos muy poco. Podremos influenciar a los padres en pediatría, pero en adultos es el paciente que decide. Bien. ¿Ustedes qué hacen? ¿Suspenderían el antibiótico inhalado? Y con los Con adultos año, es difícil. 1 año negativo, 1 año con negativo absoluto. Si el Por lo paciente general, está bien. en el adulto lo suspenden solo. Sí, Cuando total. haces el chequeo no lo usaron.
Claro, claro. Bueno, fue la discusión que tuvimos hace 24 horas nosotros con un paciente que tenía un FB1 de 30% cuando empezó con su triple terapia. Este cachorro tenía un bajo índice de masa corporal, una calidad de vida compleja, baja. Empezó con su triple terapia, ahora tiene 44, tiene un de FB1, hace educación física todos los días, se entrena y hace un año ha dejado de estar, era un paciente que tenía una infección crónica con Pseudomonas y ha dejado hace un año que no tiene más cultivos positivos. ¿Suspendíamos el tratamiento o no? Bueno, lo ha suspendido el paciente que si bien tiene 16 años, lo ha suspendido hace 6 meses. Claro. Porque el paciente no tiene síntomas. Sí. Y es eso lo que nos pasa. Y creo que bueno, nosotros estamos ahí acompañando, y si en algún momento la función pulmonar cae o empieza a bueno, y ahí vamos a estar para repuntar de vuelta. Creo que es eso lo que nos toca vivir. Bien, para vos, Ale, de Ezequiel Barán, espectacular, Ale, te pone. Moduladores en post-trasplante. Otra pregunta difícil te hace. Bueno, yo ahí creo que la evidencia es a que no hay grandes cambios, que lo que han aumentado son los efectos secundarios, que los pacientes abandonan la triple terapia por los efectos secundarios y que realmente el costo para mejorar una sinusitis o para mejorar con mejoras muy pequeñas referidas, creo que no valen la pena. Entonces, yo acompaño en este momento la literatura de que no. Pero también es algo que vamos a ir viendo, ¿no? Perfecto. Y en esa línea, si para Alejandra, la doctora Judith Pierini te pregunta, embarazos, si desearon y si concretaron. Bien. Bueno, mira, tuvimos 2 embarazos, ahora me acaban de confirmar el segundo. El primero era una paciente con un BEPS, que estaba en lista de trasplante con un BEPS1 menos de 30 y con una burcodelia cepacia. Cursó todo su embarazo hasta la semana 36 y cuando ingresa a un hospital ginecológico, no nos llamaron, se complicó y perdió el embarazo. Tuvo un óbito. Bueno, no sé cómo se llama. Perdió el embarazo. Fue muy traumático. Y bueno, ahí aprendimos, ella no le habíamos hecho, ella siguió con la medicación, no le habíamos hecho firmar un consentimiento o por lo menos de que estaba de informarle de que no es adecuado que siguiera con el tratamiento durante el embarazo. Y bueno, creo que aprendimos todos con ello. Y ahora tenemos una segunda embarazada en la cual le vamos a hacer, ella ya me dijo que va a seguir con el tratamiento, yo le dije vamos a hablar, vamos a discutirlo, ella me dijo que iba a seguir con el tratamiento, le voy a hacer firmar de que no es aconsejable o que los médicos no le aconsejamos, por lo que aprendimos del anterior, y bueno, recién se embarazó, así que vamos a ver un poco la evolución. Lo que sí les digo a todas las mujeres, les comento esto del aumento de la fertilidad para que vayan al ginecólogo como medidas anticonceptivas, porque la que no quiere quedar embarazada tiene mucho riesgo de quedar. Perfecto. La doctora Sandra Bertelegni, ella opina sobre el tema del uso de los antibióticos y comenta un trabajo en Dinamarca en que en el BAL midieron marcadores inflamatorios, gérmenes y bueno, que están todavía, entonces que para ella es riesgoso suspender los antibióticos nebulizados. Perfecto. Después Paula Venditti, la pregunta que tiene es con respecto a si han visto modificaciones en la densidad de mineral ósea a partir del uso de moduladores. No lo medimos todavía. No. Bien. ¿Ustedes lo tienen como control, densidad ósea? En los pacientes adultos sí los medimos, pero la verdad que con los que tengo, por lo menos yo, no he visto cambios todavía, ¿sí?
Bárbaro. Y nosotros a partir de los 8 años empezamos a medirlos. Sí, sí, nosotros también. Ok, Bueno, creo que no hay más preguntas. perfecto. Bueno, la verdad que igual es como que siempre podemos seguir hablando, ¿no? Del tema, como que nos apasiona y nos lleva una cosa a la otra, así que me parece que tenemos siempre como experiencias un montón de cosas para hablar. Esto es así, estaba mirando el panel de preguntas y sí, y es la verdad que fue la verdad bastante fructífero. Yo quiero agradecerles a las dos porque la verdad que desde el minuto uno que las convocamos tuvieron siempre la mejor predisposición. Así que me parece que las charlas fueron buenísimas, así que la felicito por acompañarnos en este webinar. Y bueno, quiero agradecerle a la audiencia que estuvo conectada hasta ahora, hasta esta hora, que sabemos que es tarde, que es un día de semana y que todavía no empieza el fin de semana, a mis compañeros que coordinamos este webinar. Y bueno, creo que podemos sentirnos contentos y satisfechos que salió todo muy bien. Así que agradezco a todos. Excelente. Muchas gracias y Muchas muy buenas gracias. noches. Muchas gracias. A Abrazo. ustedes. Chao, Chau, chau. chao. Chau, Chao. chau.